Hola, hola, hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Renacer. Qué gusto vernos de nuevo, encontrarnos de nuevo, seguir estudiando la palabra de Dios juntos en esta serie del estudio del libro de Génesis. Gracias por conectarse. Ya estamos en la semana número 39 ya. Estamos en la semana 12, día 23 de septiembre. Gracias a Dios, ya muy cerca, orando a Dios, confiando en Dios de que muy pronto vamos a estar ya reunidos en nuestras iglesias y orando, ¿verdad? Para que podamos regresar a cierta normalidad, ¿verdad? Que Dios nos permita allí. Entonces, un gusto saludarles y ya saben, ¿verdad? Si quieren más información acerca de los videos, de la reunión por Zoom, muy bueno el tiempo con los hermanos el día domingo, ¿verdad? En la iglesia. Así que gracias, ¿verdad? Gracias a los hermanos que mandaron sus preguntas, gracias a los hermanos que se conectaron, un buen grupo estaba conectado. No tomamos fotos, pero un buen grupo, gracias a Dios, estuvo ahí. Así que un placer seguir aprendiendo juntos. Y eso, para decir gracias a los que se conectaron y gracias a los que siguen escuchando los videos también allí. Y seguimos y dejando que Dios nos enseñe, dejando que Dios nos hable. Hoy tenemos un gran desafío en esta semana 12. ¿Por qué? Porque la tarea era leer desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25. Yo puedo hacer la pregunta, ¿usted leyó todos los capítulos? Pero es que solo era lunes, martes y hoy miércoles. No se preocupe. Dedique unos días más. Dedique jueves y viernes y a un sábado para seguir estudiando. ¿Por qué? Porque en la próxima clase hoy vamos a ver casi un panorama general de Abraham, pero aún el día viernes vamos a ver alguna reseña final y conclusión de la vida de Abraham. Pero sí, estamos cerca del capítulo 23, 24 allí. Entonces es un desafío la clase de hoy. Así que quédense con nosotros, tenga su lápiz, tenga su libreta, su lugar para anotar, hacer ahí preguntas y demás. Y tenga su Biblia cerca, su Biblia a la par, ore. Si quiere ponga en pausa el video, ore a Dios y que Dios le dé un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y que juntos podamos, ¿verdad? Dejar que Dios nos enseñe. Y bueno, envíen sus preguntas y si no han visto los videos anteriores también les pido que se puedan poner, ¿verdad? Allí al día, no para mí, no para ganar likes o para ganar vistas, no, es para que usted pueda crecer también en el estudio de la palabra de Dios, al igual que todos los que estamos, ¿verdad? En este proceso y en este desafío también. Ya estamos prontos a terminar. ¿Cómo? No, pero vamos a llegar hasta el capítulo 25, sí. Génesis tiene 50, sí. Pero los próximos videos van a ser videos por personajes, vamos a agarrar ciertos personajes, ciertos patriarcas y vamos a estudiar la vida de ellos. Así que no nos vamos a detener en muchos detalles, sino que vamos a ver en forma más general la vida de estos patriarcas. Así que ánimo, todavía podemos ahí entrar a esta parte. Hoy vamos a contestar, sí, vamos a intentar contestar estas preguntas. Tal vez la 71 no, pero la 69 que dice, ¿por qué Dios eligió a Abraham? Y en esta pregunta, ¿por qué Dios eligió a Abraham? Vamos a ver algunas características que tenía Abraham. Características positivas o ventajas y algunas debilidades o características que eran menores o que tenía que él mejorar. Y vamos a hacer esta dinámica, ¿verdad? Cuando veamos las características donde Abraham tenía ventaja, vamos a analizar nuestra vida también y vamos a ver cómo somos nosotros. Pero también en las debilidades de Abraham, vamos a analizarnos también nosotros. ¿Cómo somos nosotros en esas circunstancias?
Y recuerden, ¿verdad? La mayoría de las personas, la Biblia menciona que tenemos ataques. Ataques pueden venir del mundo, del diablo y de nosotros mismos, de dentro de nosotros mismos. Y ante esos ataques, nosotros tenemos que saber y estar conscientes de que los ataques pueden ser en tres áreas. Jesús fue atacado en esas tres áreas, fue tentado en esas tres áreas, no pecó, gracias a Dios. Pero también vemos que Eva también fue tentada en esas tres áreas. Y puede ver el video ahí cuando estuvimos explicando esto, pero también en el libro de Primera Juan reconoce, ¿verdad?, que somos tentados en esas áreas. Somos tentados en la parte del dinero. Alguno tiene una debilidad, ¿verdad? Por el obtener el dinero, y hace cualquier cosa para con tal de obtener dinero, y tiene esa debilidad. Le ofrecen dinero y hace cualquier cosa. Otra persona puede tener debilidad hacia el poder, tener autoridad. Yo soy el que manda, yo siempre querer, ¿verdad? Dicen popularmente, serrucharle el piso, ¿verdad?, a mi compañero, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Hablar mal de alguien. ¿Para qué? Para yo sobresalir y que la otra persona baje. Entonces, algunas personas tienen debilidad por eso, para alcanzar autoridad. Y cuando llegan a autoridad, él se cree, ¿verdad?, mucho y todo. Entonces, el diablo sabe que también existen esa cualidad en el hombre, ¿verdad?, que quiere buscar poder, autoridad. Al igual que sabe que si le ofrecen dinero, muchos, ¿verdad?, tienen ahí con el dinero, ¿verdad?, ellos pueden actuar. Y la otra área en la que muchas personas son tentadas o son débiles es en la parte sexual, en la parte de la conducta hacia el sexo opuesto. Entonces ahí hay muchas debilidades y vemos muchas personas que caen en esto. Sabemos de muchas personas que fallan y que sus ministerios se caen, sus matrimonios se desarman porque no han cuidado esa parte. Entonces, el diablo sabe cómo nos puede atacar. Y a veces también nosotros mismos sabemos cómo somos débiles. Entonces, dejemos, ¿verdad? Dejemos que Dios nos ayude. Dejemos que la palabra de Dios nos fortalezca en esas áreas y que podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo. Así que, bueno, vamos a analizar la historia de Abraham y vamos a analizarnos también a nosotros mismos. Vamos a hacer una pregunta corta con respecto a Sodoma y Gomorra, qué fue lo que sucedió, y vamos a dejar también una tarea con respecto a Lot. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con Lot. Y una introducción a ese Isaac y a la vida de Ismael. Solo lo vamos a mencionar así, ¿verdad? Bueno, Abraham. Entonces, ¿por qué Abraham? ¿Por qué Dios eligió a Abraham para servirle? Para servirle. Bueno, entonces ahí en esta pregunta, ¿por qué Abraham? Vamos a ver las características de Abraham. Eso es nuestro tema central, características de Abraham. Entonces, cuando vemos las características de Abraham, recordamos que Dios lo eligió para servir a Dios. Y bueno, cuando ustedes, algunas personas han estudiado lo que es lógica, cuando se hace una pregunta, también se puede hacer el negativo, el contestar con otra pregunta. ¿Por qué Abraham? ¿Por qué no Abraham? Entonces, ¿por qué no? Entonces, eso lo vamos a ver cuando analicemos los pros y los contras en la vida de Abraham, las cosas buenas donde él tenía virtudes y las debilidades también. Entonces, y nos hacemos la otra pregunta. ¿Por qué Dios nos eligió a nosotros? ¿Por qué Dios lo eligió a usted? Y hablando desde el punto de vista de elección para servir a Dios, ¿Por qué Dios le eligió a usted? Sí, ahí mencionamos, ahí lo dejamos escrito. Dios es soberano. Dios es soberano y Él elige a quien Él quiere. ¿Listo? En su infinita misericordia, Dios
decide elegir a las personas que le van a servir. Efesios 1, del 4 al 6 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Quién nos escogió? Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hijos de Dios por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué Dios nos elige? Porque es la decisión de Él. Él decidió elegirnos. Así que, listo. Pasamos al siguiente. Dios puede elegir a quien Él quiere. Eligió a Abraham. Y Dios vio algo en Abraham. Y dijo, recuerden, estamos hablando de la soberanía de Dios. Estamos hablando de que Dios está fuera del tiempo. Y para Dios siempre es un presente continuo. Todo es un presente continuo. Cuando Dios dijo, Dios sea la luz, Él está fuera del tiempo. Entonces Él ya sabía que iba a mandar a su Hijo Jesús a morir en una cruz. Y ya sabía que nosotros íbamos a estar 2000 años después. Más de 2000 años después. Entonces, a Dios no le tomó nada por sorpresa. Pero cuando Dios mira la vida de Abraham, y él estaba a punto de destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, Dios menciona esto. Sí, Jesucristo preencarnado, a eso se le llama cristofanía, una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Cuando miren una frase que diga el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, se refiere a Jesús. Entonces, en esta parte Jesús estaba allí. Y en el 17 dice, 18, 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, está Dios hablando consigo mismo. Y le dice, ¿le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer con la ciudad de Sodoma y Gomorra? Siendo que Abraham va a ser una nación grande, en Abraham van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y en el 19, nuestro versículo principal para esta parte de por qué Abraham, que dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces en Génesis 18, del 17 al 19, se menciona, ¿verdad?, por qué Dios eligió a Abraham. No es exactamente tal vez por esto, Dios tuvo algunos otros motivos, no lo sabemos, pero en este versículo se menciona que Abraham iba a ser obediente y le iba a enviar, y a sus hijos iba a transmitir este mismo precepto a sus hijos. Entonces, ¿por qué Dios eligió a Abraham? No lo sabemos, tal vez nunca lo vamos a saber, pero Dios sabía que algo iba a hacer Abraham y por eso Dios decidió. No me digan a mí, ¿verdad? ¿Y por qué tal persona? ¿Y Dios elige a tal persona? No tengo. Pero Dios elige para servir. Entonces, eligió a Abraham. Y dentro de esta parte de las características de Abraham, vamos a ver cuáles son las virtudes de Abraham. Vamos a hacer un estudio, ¿sí? Vamos a avanzar en todos los 14, 15 capítulos que quedaron de tarea y vamos a ver algo de las virtudes de Abraham y algunas de las debilidades de Abraham también. Dice la primera virtud, creyó a Dios y salió de la ciudad de Ur de los Caldeos y salió de la ciudad de Aram y después anduvo en diferentes lugares donde Dios le enviaba, donde Dios lo mandaba. Entonces, en Hechos 7:4 dice, entonces, refiriéndose a Abraham, salió de la tierra de los caldeos. Si ustedes leen el contexto, en este discurso se está refiriendo a Abraham. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Había también otro versículo donde se menciona ahora que estaba en Ur de los caldeos. Entonces, aquí está, ¿verdad? Creyó a Dios, sí. Dios le dijo a Abraham, ve a otra tierra. Sí, está bien. Y Abraham salió y se fue.
creyó a Dios. Nosotros le creemos a Dios. No, pero es que los versículos es que ese versículo no tiene ese contexto, pero le creo, confía usted en Dios, cree en las promesas que Dios le ha dado. Bueno, léalas, estúdielas y vea si aplican para usted esas promesas. Entonces allí podamos tener ese acercamiento ahí hacia Dios. Algo que notamos en la vida de Abraham es que hablaba seguido con Dios. Dios hablaba seguido con Abraham y Abraham hablaba con Dios. ¿Dónde lo podemos ver esto? Bueno, en Génesis 12, del 1 al 3, Génesis 12, 7, Génesis 13, del 14 al 17, Génesis 15, del 1 al 21, Génesis 17, del 1 al 21, Génesis 18, del 1 al 33, Génesis 21, del 12 al 13, y otros más. Hasta ahí, ¿verdad? En varios de estos, en estos pasajes, en estos capítulos, se mira que Dios hablaba con Abraham. Y se menciona esta frase. Y Jehová dijo a Abraham. Y Jehová se le presentó en una visión a Abraham. Dios se le apareció a Abraham. Dios se le apareció a Abraham. Y aquí hacemos una pregunta. Aquí hacemos la pregunta. Y vamos a ver las características de Abraham y las íbamos a aplicar a nosotros mismos. ¿Usted ha visto a Dios? No, pero no lo puedo ver visiblemente. Y sabes, bueno, es así. No podemos ver a Dios, pero ha tenido un encuentro personal con Dios. ¿Sabe cuándo sucedió ese encuentro personal con Dios? Cuando usted le pidió a Jesús que le perdonara de sus pecados. Cuando usted le pidió a Dios que Jesús le limpiara de sus pecados. Ese pudo haber sido el encuentro que usted tuvo con Dios. Y ¿sabe cómo podemos hablar con Dios? A través de su palabra. A través de su palabra es cómo Dios nos habla hoy en día. En el libro de Hebreos menciona, ¿verdad? Dios habiendo hablado de muchas veces y en otra forma a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. ¿Y dónde está todo lo que Jesús hizo? En la palabra de Dios. Así que lea la palabra de Dios y usted puede hablar con Dios. Y Dios le puede decir a Dios. A usted también qué es lo que Él quiere. Otra de las virtudes de Abraham es que adoraba a Dios. ¿Cómo? Sí, en varios pasajes, yo apunté algunos aquí, que dice que en Génesis 12:8 edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Tal vez me pasé algunos, ¿verdad? Pero en Génesis 13:4, en Génesis 21:33 y en algunos otros, se menciona que allí Abraham adoró a Dios. Abraham adoró a Dios. Entonces, ahora la pregunta, ¿usted aparta algún tiempo para adorar a Dios? ¿Aparta un tiempo en su casa? ¿Aparta algún tiempo antes de dormir o al levantarse para adorar y darle gracias a Dios? Para adorar y alabar el nombre de Dios. ¿O solo lo hace los domingos? No, es que solo con la iglesia, ahí sí me siento bien y todo, ahí sí adoro a Dios. Puede adorarlo en casa. Puede hacerlo también desde casa. Y el domingo, cuando estén todos juntos, también en conjunto con todos los hermanos, allí también adorar a Dios. Pero tenemos la libertad de adorar también a Dios en nuestro hogar. En nuestro hogar. Y ahí me vienen varios pasajes, varias personas a la mente, pero adore a Dios. Adore a Dios en su casa. Busque de Dios. Daniel lo hacía, ahora 3 veces al día oraba. Bueno, en su casa. Dios estaba con Abraham. No, pero eso tiene que ver lo mismo. Eso no era virtud de Abraham, sí. Para que Dios esté con Abraham, es que Abraham estaba con Dios también. Entonces, una de las virtudes las encontramos en Génesis 12:17, Génesis 14:20, donde dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Cuándo pudo suceder esto? Bueno, vino en un tiempo uno de los reyes que estaban ahí alrededor donde vivía Abraham, y se llevaron cautivo a su sobrino, a Lot.
Se lo llevaron cautivo y todas las mujeres, todas sus posesiones y todo. Y Abraham fue con otras personas a liberarlo. Y cuando lo liberó, salió uno de los sacerdotes, ahí se dice sacerdote del Dios Altísimo, y hace este comentario acerca de Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Dios estaba con Abraham. Dios estaba con Abraham. Entonces, en Génesis 20 también se puede ver que Dios estaba con Abraham. ¿Cuál es Génesis 20? Ya lo vamos a ver ahí con Abimelech. Bueno, Abraham también es una persona sabia. Y aquí, en Génesis 13:9, había un momento en que Dios había enriquecido bastante a Abraham, le había dado muchas posesiones, pero Lot, que era su sobrino, que vivía ahí con él, había un problema entre los pastores, entre las ovejas de ambos y todo lo demás. Y Dios guió a Abraham, habló con su sobrino Lot y le dijo, no estemos nosotros en problemas. Hagamos algo, separémonos. Tú eliges ir por un lado, yo voy a ir al lado contrario. Fue sabio, fue muy sabio. En esta oportunidad y en otras oportunidades él fue muy sabio. Y lo leemos ahí en Génesis 13:9. Dice, no está la tierra delante de ti, hablando Abraham con Lot. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y saben, Lot, le estoy dando una chapia. ¿Por qué? Porque la tarea va a ser hablar sobre Lot. Pero Lot se dejó llevar por la vista. Se dejó llevar por la vista. En segunda de Pedro menciona ahora que Lot también era una persona justa, pero fue habitando más cerca, más cerca, más cerca de una ciudad injusta. Ahí vamos a ver más adelante. Pero Dios permitió que Abraham fuera sabio y que él pudiera elegir y pudiera actuar bien. ¿Qué tan sabios somos nosotros? ¿Actuamos con sabiduría? ¿Alguien se nos mete en el carro? ¡Hey! Gritamos ahí, ¿verdad? Una injusticia. Mi jefe no me da el sueldo. ¡Hey! Hablamos ahí con el administrador. Hay una injusticia en la sociedad. ¡Hey! Pero tal persona importa y vamos a protestar. ¿Qué tan sabios somos? Dejamos que Dios actúe en nuestras peticiones a Dios, o nosotros no, vamos a tomar la delantera y yo voy a decidir. Bueno, actuemos con sabiduría. Actuemos con sabiduría. Cuando el niño en el semáforo viene y me tira un montón de agua para limpiar el parabrisas y yo le saco, le grito, actuemos con sabiduría. Que podamos reflejar a Dios en nuestra vida. Abraham lo hizo. Vamos a ver otras virtudes de Abraham. Abraham dio diezmos a Dios. ¿Cómo? Sí, es lo que dice la Biblia. Que Abraham dio diezmos a Dios. Antes de que la ley de diezmos fuera establecida. Abraham lo hizo. Génesis 14:20. Recuerden que les mencioné esta situación, ¿verdad? De cuando Abraham fue a liberar a su sobrino Lot. Y después dice que en 14:20, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a todos tus enemigos en tu mano. Esto fue lo que dijo el sacerdote. Y Abraham le dio los diezmos de todo a este sacerdote. Entonces, ¿qué podemos, si ustedes lo buscan ahí, el contexto de Génesis 14, van a ver, ¿verdad? Que ahí se menciona el rey el sacerdote de Salem, Melquisedec. Entonces, sacerdote del Dios Altísimo se menciona, rey de Salem. Abraham le dio diezmos. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que eso es un compromiso entre él y Dios. Ahí, un compromiso entre él y Dios. Entonces, perdón, tengo que hacer la pregunta. ¿Cómo está con su diezmo? No, eso es entre Dios y yo.
Yo sé, es entre Dios y usted. Por eso no le estoy viendo yo si usted diezma o no diezma. No le estoy preguntando si ofrenda o no ofrenda. Pero lo que estoy preguntando es, ¿qué tan agradecido está Dios? ¿Está agradecido a Dios también con su dinero? Y le dice, Dios, gracias por todo lo que me diste. Te voy a dar esto. Tal vez el 10 es mucho. Bueno, ore y pídale a Dios que le dé más para poder dar más. Y si usted dice, el 10% es muy poco, bueno, así, dé más también. Y Dios sabe, y Dios lo reconoce, y Dios le dio estas riquezas también a Abraham. Ahora, pasamos a la siguiente. Abraham fue obediente al pacto de circuncidar a los hombres en su casa. En una de las veces que Dios habló con Abraham, le dijo ahora cuál iba a ser el pacto. Y le dijo que Abraham, que tenía que Abraham, tienes que circuncidar a todos los varones en tu casa, desde tu hijo hasta tu siervo, hasta las personas que has comprado, todos ellos tienen que ser circuncidados. Y esta va a ser una señal del pacto que yo voy a hacer contigo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Fue obediente. Fue obediente. Génesis 13, 17, 23 dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Fue obediente. Perdón, tengo que hacer la pregunta. ¿Usted es obediente a Dios? No le digo obediente a las demás personas, lo que dice, hace tal cosa, hace tal cosa. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Lo que yo miro, eso hago. No, obedece a Dios. En el libro de Hechos, ¿verdad? A veces obedecemos a las autoridades, pero ¿qué pasa cuando desobedecemos a Dios por obedecer a las autoridades? Bueno, que es algo entre Dios y yo. Es algo entre Dios y yo. Sí, usted tiene que obedecer a Dios. Usted tiene que obedecer a Dios. Pero también tiene que respetar a sus autoridades. Tiene que respetar a las autoridades. Porque Dios estableció a esas autoridades. Así que hay que hacer un balance, ¿verdad? Pero que podamos tener a Dios como prioridad y que Él nos diga, ¿verdad?, qué tenemos que hacer. Ánimo. Dios nos va a hablar también a través de su palabra o personas y demás. Aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Hubo una oportunidad en que se presentó el ángel de Jehová, se presentó a Jesús mismo y iba caminando y pasó por donde estaba Abraham. Abraham estaba en su tienda al mediodía y Abraham vio a Dios, a Jesucristo, a Jesús, a Dios preencarnado, que sería Jesucristo, y a varios ángeles. Personas piensan que dos o más, los vio. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la actitud de Abraham hacia ellos? Fue de hospedarlos, fue de brindarles alimento, fue de cuidarlos y de atenderlos. Lea Génesis 18. Si ya lo leyó, qué bueno, ¿verdad? Génesis 18:1 dice, después le apareció Jehová en el encinar del Mamre, en el lugar, ¿verdad? Y en el 18:3, y dijo Abraham, menciona esto, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que no te vayas. Déjeme ofrecerte algo. Ahí dice que le hizo un pan, un becerro, el becerro mejor que tenía preparado para él, le limpió, les cuidó y tuvo un momento para compartir con ellos. Bueno, ¿qué tan buenos somos en esa área de hospedaje? No, es que mi casa es mi casa. Yo no puedo traer gente desconocida a mi casa. Bueno, hospede entonces a gente conocida. Cuando a alguien se le pide, no, hermano, fíjense, ocupamos, vino unas personas a una conferencia y ocupamos que se queden en un lugar. Solo es hospedaje que van a tener. Bueno, abre su casa y va a ver las bendiciones que usted va a recibir por ser buen hospedador. Abrir su casa a las demás personas.
que las demás personas lo conozcan a usted y que usted pueda atenderlo de una forma que le agrade a Dios. Menciona el pasaje, perdí la cita ahorita, de que algunos hospedaron ángeles también, enviados de Dios. Entonces, Abraham lo hizo, hospedó personas. Que usted también pueda tener ese desafío también de hospedar gente en nuestro contexto, ¿verdad? Pero bueno, ánimo. Otra cosa, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, una ciudad pecadora, una ciudad que tenía una maldad que había llegado hasta los oídos de Dios, una ciudad perversa, mala, toda. Pero Abraham dijo, intercedió. Dios, ¿por qué vas a destruir la ciudad? ¿Qué tal si hubieran 50 justos en la ciudad? La vas a destruir y después bajó, ¿verdad? En Génesis 18. ¿Qué tal si hubieran 20 justos? ¿La vas a destruir? Dios dijo que no. Si hubieran 10 justos, ¿la vas a destruir? Dios dijo, no, por amor a esos 10 justos no la voy a destruir. Y no siguió bajando el número, ¿verdad? Pero imagínense, una ciudad donde no habían ni 10 personas justas. ¿Estaremos viviendo nosotros en una ciudad así? ¿Qué estamos haciendo por nuestra ciudad? ¿Estamos pidiéndole y clamándole a Dios? ¿O somos ese tal vez un justo o dos justos o una familia justa que hay en esta ciudad? Y la pregunta, ¿a cuántas personas está ganando usted para que también sean más justas? ¿O usted de las personas que ahora, que Dios mande fuego del cielo sobre esta ciudad? Cuidado, cuidado, porque usted está dentro de la ciudad también. Entonces, oremos por nuestra ciudad, que también seamos unas personas que intercedemos por el país, por su presidente, que ore por su alcalde, que ore por las autoridades. No sabemos la misericordia de Dios, pero que hayan más justos, que hayan más justos, y que Dios nos mueva a predicar también. Otra de las virtudes de Abraham, vamos adelantando el video y todo. Abraham se preocupaba por su familia. ¿Sí? Se preocupaba por su familia. Génesis 13, del 1 al 18, Génesis 14, del 1 al 24, Génesis 21, del 1 al 34, Génesis 23, del 1 al 20. Ahí se menciona ahora. Y vamos a destacar de la preocupación de Abraham por su familia, una de las situaciones. Ya había nacido el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Y Abraham había tenido un hijo con su sierva. Ya lo vamos a ver ahí más adelante. Pero el hijo de la sierva era mayor que Isaac, su hijo. Entonces, la mamá de Isaac, que era la esposa de Abraham, Sara, ella dijo, mira, este hijo de la sierva está molestando a nuestro hijo, a Isaac, Isaquito. Despáchala a ella, despáchala a ella. Y allí, ¿verdad? En este y otro pasaje, cuando fue a rescatar a su sobrino, se mira que Abraham estaba preocupado por su familia. Y dice 21:11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Él amaba a su hijo, aunque era hijo con esclava, pero él tenía ese cariño de padre. Entonces dijo Dios a Abraham, Dios le habló otra vez, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios le reconvino también y le dijo a Abraham, tranquilo, yo voy a cuidar de ese hijo tuyo también. Tú lo amas. Y ahí dice, si usted lee el relato bíblico, va a ver que ellos salieron, Agar e Ismael salieron de la casa de Abraham y habitaron en el desierto y fue una nación poderosa también, porque Dios tuvo cuidado de Ismael también y hizo una nación grande también de Ismael. Vamos a ver después las consecuencias, pero ahí. Pero también, bueno, hacemos la pregunta. ¿Qué tan preocupado está usted por su familia? No, yo trabajo todo el día y esa es mi preocupación, nada más. Bueno,
¿Les ha preguntado a su hijo cómo está en la escuela? Si está en la escuela ahorita en digital, ¿cómo le va? Si usted le puede ayudar, tal vez con alguna materia. No, es que yo no sé inglés, pero con lo que usted sepa. O por lo menos pregúntele. Abraham se preocupó por su familia. ¿De qué forma me puedo preocupar por mi familia hoy? ¿Puedo orar por ellos? ¿Puedo hacer algo por ellos? Y dedicarles tiempo a ellos también. Ánimo. Se dice también que la Biblia menciona que Abraham era una persona justa e hizo pactos con sus vecinos. Se menciona ahora en varios pasajes, Génesis 23, del 1 al 20, Génesis 21, 22 al 34, dice que hicieron un pacto también por unos pozos. Entonces ahí del 21 al 32 dice, así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Él estaba bien con sus vecinos. ¿Qué también se lleva usted con sus vecinos? No, es que usted no conoce a mis vecinos. Música todo el día, relajo, malas palabras y todo lo demás. Bueno, llévese bien con sus vecinos. Ore por ellos. Ah, pero es que hasta se enojan por la basura. ¿Dónde dejo yo la basura? ¿Sí? Es la oportunidad que ellos pueden ver a Dios a través de usted. Ore por ellos. Háblales. Mientras esté, la Biblia menciona que mientras esté de parte de ustedes, estén en paz con todos los hombres, con todas las personas, aún sus vecinos. Entonces, ánimo. Conocerlos también, si no los conoce, conozca a sus vecinos. Una de las virtudes de Abraham, creo que la que más destaca en el Nuevo Testamento, es que Dios probó su fe. Dios probó su fe y Abraham fue obediente. ¿Sí? Abraham fue obediente cuando Dios probó su fe. Génesis 21, Génesis 22, del 1 en adelante. Ay, pudiéramos dedicar mucho tiempo a esto ahora, pero aconteció que, dice el 22.1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Otra vez, Dios hablando con Abraham. Una constante relación, Dios hablando con Abraham. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Dios sabía que Abraham amaba mucho a Isaac, su hijo. Y le dijo, vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y aquí muchas personas que han predicado acerca de esto, y tal vez usted ya escuchó alguna predicación acerca de Abraham y Isaac, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros, bueno, primero vamos a ordenar las ideas. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más amo yo aquí en la tierra? Mi esposa, mis hijos, el carro, lo cuido, lo paso puliendo y todo. Mi casa, no, la pinto, la limpio, amo más una computadora, amo más un teléfono, amo más la televisión. El Netflix, el Skype, todo eso, ¿verdad? Eso es lo que yo más amo, es lo que yo más paso mi tiempo en eso. Bueno, ¿qué es lo que más amo? A mis nietos, a mis sobrinos, a mis primos, paso todo el tiempo con ellos, entonces es lo que más amo. Pero, ¿qué pasaría si Dios le pidiera lo que usted más ama? Y si Dios le dice, ¿tú amas tu trabajo? Dámelo. Dios, ¿por qué me lo quitas? ¿Por qué a mí? ¿Tú amas más tu salud? Dámela. ¿Cómo? Dios, ¿por qué a mí? Y clamamos así, Dios, ¿por qué a mí? ¿Ama usted más a sus abuelos, a sus papás? Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me los quitas a mí justo hoy? ¿Qué es lo que más amo? Teléfono. Conocí una persona, ¿verdad?, que en un año le robaron 5 teléfonos. Posesiones, perdió algunas otras cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que más ama usted?
¿Y qué pasaría si Dios se lo pide? No, con mis hijos, que Dios no se meta. Con mi pareja, no, Dios, por favor. Algunos tal vez ni se han casado. Dios, por favor, no, es el único. ¿Qué pasaría si Dios se lo pide? Vemos a Abraham y que Abraham no se puso a discutir con Dios. Abraham fue obediente y dijo, está bien. Imagínense, Dios le había dicho a Abraham que en Isaac, que en su hijo, iba a tener descendencia. Él iba a ser el hijo de la promesa. Él iba a ser padre de muchas naciones. Reyes iban a salir de él. Y Dios le dice, dame a Isaac, ofrécele un holocausto. Imagínense, si usted se pone a discutir con Dios, ¿verdad? Dios, pero es que solo los inconversos hacen eso. Solo los inconversos ofrecen a sus hijos en holocausto a los dioses. Abraham no cuestionó a Dios. Abraham dijo, está bien, voy a hacerlo. Wow. Aquí vemos, ¿verdad? Literalmente a un héroe de la fe. A un héroe de la fe. Y es un ánimo para todo, ¿verdad? Wow, ¿qué más? Quisiera ser como Abraham. Ojo, no diga que quiere ser como Abraham, porque Dios le va a pedir lo que usted más quiere. ¿Y usted qué va a hacer? No, Dios, no me quites esto, por favor, no me lo quites. Y uno clama y llora. Dios sabe, en este caso ahora, Dios quería probar a Abraham. Dios sabe y nos quiere probar a veces cuánto lo amamos a Él. Si amamos más las posesiones que a Dios. Si amamos más el ministerio, no, Dios, no me quites esto, es lo único que yo hago dentro de la iglesia, no me lo quites, por favor. Cuidado, cuidado porque Dios me lo puede quitar. Es algo que yo amo más que a Dios a veces. Si yo amo algo más que a Dios, es un ídolo. Entonces Dios también me lo puede quitar. Así que amemos a Dios primero. Y cuando Dios nos pida algo, Dios, es tu voluntad. Tú lo quieres hacer. Imagínense, un niño de alrededor de unos 12 años, después vamos a hablar de Isaac, ¿verdad? Pero un niño de alrededor de unos 12 años, que su papá le dice, acostate aquí, te voy a ofrecer a Dios. Fue obediente también Isaac, ya lo vamos a ver después. Otra de las cosas, ya para terminar la vida de Abraham, es que él se encargó de buscar una buena esposa para su hijo, con la guía de Dios. Dios lo guió y él pidió dirección de Dios para que su hijo buscara una buena esposa. ¿Está orando usted por la esposa de su hijo? ¿Está orando usted por el esposo de su hija? No, eso yo no. No sé, es que no se van a casar las mías, ¿verdad? Las guatas no se van a casar. No. Hay que orar. Mi esposa me dijo, hay que orar. Y yo, ay, no, me cuesta mucho. Pero que Dios lo guíe a usted y que usted pueda orar también por el futuro de sus hijos. Génesis 24 dice, y era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Génesis 24, 2 dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Por qué Abraham quiso esto? Tal vez él conocía que las mujeres de los cananeos eran idólatras o no tenían temor de Dios. Entonces Abraham dijo a su siervo, busca una esposa para mi hijo. Y si ustedes leen ahí capítulo 24, Dios guió a esa persona, también a ese siervo, para que encontrara una esposa para Isaac. Ahí lo vamos a ver más adelante también esa parte. Pero dentro de las virtudes de Abraham, podemos decir, ¿verdad? Wow, yo quiero ser como Abraham, pero
Eso es, la vida de Abraham es digna de un héroe de la fe. Pero saben, la Biblia es transparente y nos deja también un relato de las debilidades de Abraham. Las debilidades de Abraham. Me voy a ir a la conclusión para mostrarnos que Abraham era un hombre igual que nosotros. Y que podemos llegar a tener estas victorias como Abraham, todas estas virtudes, sí. Pero cuidado con las debilidades que también podemos tener. Una de las debilidades de Abraham es que ante una dificultad, él buscó una solución a sus problemas y dijo, yo voy a solucionar este problema. Yo mismo voy a ver qué hago y no pidió consejo de Dios. Igual a nosotros, sí, igual a nosotros. Tenemos un accidente, la aseguradora, sí. Tenemos una enfermedad, doctor, tenemos una deuda, al banco, hey, hágame un crédito, hágame ahí un préstamo para pagar una deuda, consolidar deudas, pase la tarjeta. A veces nosotros actuamos igual como Abraham, buscamos solucionar nuestros problemas. Deje que Dios solucione sus problemas. Humíllese ante Dios. Aquí en Génesis 12:10 dijo que ante una hambruna, Abraham fue a Egipto. Él vivía en un lugar, Canaán. ¿Habían hambrunas? Sí, habían hambrunas. Pero no dice el texto que él buscó de Dios, sino que él dijo, me voy. Voy a ir a otro lugar. Voy a ir a buscar comida allá. En Génesis 16, del 1 al 16, Dios ya le había dado la promesa a Abraham. Se lo había repetido varias veces. Pero Abraham, su esposa, le dijo, mira, ya somos grandes. Aquí está mi sierva, que ella sea tu esposa. ¿Cómo? La criada, ¿sí? Así dijo Sarai y dijo, bueno, que ella sea tu esposa, entonces así vas a tener un hijo. Y dice, atendiendo al ruego de Sarai. Y Abraham dijo, bueno, si tú estás de acuerdo, está bien. No consultó a Dios y cometió pecado. Y después vemos las consecuencias, ¿verdad? Después la mujer, la sierva, como había quedado embarazada, se burlaba después de Sarai. Y después Sarai la despachó. Después regresó. Después tuvo un hijo, el niño, y fue grande, y después menospreciaba al hijo de Abraham con Sarai. Entonces otra vez lo volvió a despachar. ¿Pero por qué? Por un momento donde no confiaron en Dios. En nuestra debilidad hacemos las cosas a nuestra forma. Cuidado. Mejor pida consejo de Dios y pida la voluntad de Dios. En Génesis 15:2 dice, Dios le había repetido la promesa, creo que por tercera vez a Abraham, y Abraham dijo, bueno, está bien, yo tengo un siervo, a este Eliezer, él va a ser mi heredero. Y vemos, ¿verdad? Una persona que quería, yo aquí me la juego y no tengo hijos, pero bueno, este esclavo mío, él va a ser mi heredero. No, Dios le dijo, no. En Génesis 17:18 vemos que ya tenía 99 años Abraham, o ya era mayor, no, creo que tenía menos, alrededor de 80 y algo. Dios se le vuelve a presentar a Abraham. Y Abraham dice, bueno, viene la promesa, está bien, que Ismael ande en los caminos de Dios. ¿Qué? Él dijo, ¿sí? El hijo de él con la criada, él va a ser mi heredero. Él va a ser mi heredero. Entonces, y Dios le dijo, no, no es así. No es a tu forma, Abraham, no es a tu forma, es en el tiempo de Dios y en el plan de Dios. Entonces, cuidado cuando nos adelantamos, ¿verdad? Y, ¿con quién me voy a casar? Va a ser con este, con este, con este. Y ahí los muchachos están ahí, ¿verdad? Y bueno, Tim Marindo, a la suerte, vamos a ver que salga tal. No, busque ayuda de Dios, busque la guía de Dios. ¿Qué carrera voy a estudiar? Busque la guía de Dios. ¿Dónde voy a trabajar? Busque la guía de Dios. Dios le va a abrir puertas. ¿Qué voy a hacer con esta enfermedad? Busque la guía de Dios. Confíe en Dios. No solucione sus problemas por usted mismo.
confíe en Dios. Y Dios va a obrar para bien, según su voluntad. En otra oportunidad, ¿verdad? Abraham ya estaba mayor y una de las debilidades que encontramos ahí es que él se rió en su corazón cuando la promesa no se cumplía. Ya tenía 90 y tantos años y él dijo, Dios, ya estoy grande, ya estoy mayor. ¿Cómo voy a tener un hijo? Y en Génesis 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer un niño, un hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Me gusta este pasaje, ¿por qué? Porque nos va a servir para otra comparación que vamos a hacer más adelante. Aquí dice que Abraham era 10 años mayor que Sara. Perdón, a mí me gustan los números, pero entonces cuando encuentro números ahí en la Biblia, entonces hay que abro bien los ojos. Pero Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años, 10 años de diferencia. Entonces, y desde alrededor de los 65 años, y en el video pasado lo mencionamos, Dios ya le había hecho la promesa a Abraham. Imagínense, 35 años esperando la promesa. Dios, ¿cuándo? Dios, ¿cuándo? Nosotros llevamos varios 6 meses en la pandemia. Dios, ¿cuándo? Dios, ya. Dios, sácanos. Bueno, confíe en Dios. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Hay algo imposible para Dios, dijiste en este pasaje. Búsquelo ahí. Va a ser muy bonito. Aquí vemos dos situaciones en las que Abraham se rió de Dios. Mintió también. En esta oportunidad, en conjunto con su esposa, 2 veces mintió. Y su pecado afectó a otras personas también. No solo mintió, engañó a otras personas. Y ese pecado también pasó a afectar a otros. ¿Ha engañado usted a alguien? No, yo no miento, jamás miento. En la nariz, ¿verdad? Grande, como Pinocho. Cuidado con las mentiras, porque tiene que tener una muy buena memoria, porque tiene que inventar otra mentira para tapar la mentira anterior. Así que hable la verdad mejor, es lo que dice la palabra. Hable la verdad, cada uno con su prójimo. En Génesis 12, 11 al 20 y Génesis 20 del 1 al 18 vemos 2 oportunidades donde Abraham mintió. Y dice 20:11, Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. ¿Por qué así? Bueno, había una hambruna, ellos cuando tenían alrededor de ellos fueron hasta Egipto y Abraham le dijo a Sara, mira, tú eres hermosa y me van a matar los egipcios. Así que digamos que somos hermanos. Y se pusieron de acuerdo y los dos mintieron y Dios se le presentó a Faraón y le dijo, cuidado, no hagas. Dios dice que le llenó de plagas también. ¿Por qué? A causa de Sara. Era hermosa, sí, y las personas lo tomaron para sí. Tanto el Faraón como el rey, no sé si sea Abimelech o Melquisedec, pero el rey también lo tomó para sí, ¿verdad? Vamos a ver, Génesis 20. El nombre del rey dice que era Abimelech. Entonces también, ¿verdad? El rey Abimelech la tomó para su harem, dice ahí, si usted lee. Y Dios actuó. Abraham había pecado, sí, mintió, engañó, pero Dios estaba ahí y no dejó que ese pecado, más bien, lastimosamente fue una vergüenza para Abraham después de esta situación. Pero imagínense, en la segunda oportunidad, Abraham tenía más o menos cerca de los 100 años y Sara tenía 10 años menos, alrededor de unos 90. Imagínense que fue antes el relato y todo, tal vez tenía unos 80, 90, pero era hermosa. Aquí se me viene, ¿verdad? Me permiten hacer un chiste, ¿verdad? Una persona decía, ¿verdad?
Bienaventurado el que se case con una persona hermosa, porque de él será el reino de los celos. Cierra el chiste, ¿verdad? Imagínense, Abraham tenía un problema porque su esposa era muy hermosa. A los 65 años era muy hermosa, a los 90 años todavía era hermosa, ¿verdad? Y la gente decía, wow, qué bonita. Cuidado, ¿verdad? Cuidado ahí. No, no es que es malo, no se vaya a casar con una mujer fea, ¿verdad? Pero si tiene la bendición de Dios y se casa con una mujer hermosa, sepa decir, bueno, la verdad y decir, bueno, confiar en Dios y confiar en su esposa y confiar en su pareja, ¿verdad? Y decir, bueno, Dios, tú me lo diste, listo. Y ánimo ahora, ánimo. Hay diferentes tipos de hermosura, menciona alguien por allí, pero que para usted sea hermosa, que para usted sea hermosa. Y cuidado ahora, cuídela también, pero no se pongan de acuerdo para pecar juntos con su pareja. Mejor que uno de los dos, ¿verdad?, sea influencia y diga, no, vamos a decir la verdad, cueste lo que cueste. Y Dios va a respaldar eso. ¿Por qué? Porque con Abimelech sucedió que Dios le habló a Abimelech, un rey inconverso, y ese rey inconverso llamó a Abraham y le dijo, hey Abraham, ¿en verdad son hermanos o es tu esposa? Y él dijo, mira, sí, es mi hermana porque somos medios hermanos, ella es hija de mi padre, pero es mi hermanastra y que no sé qué. Entonces, y tuve miedo porque no conocían de Dios. Imagínense, y esta persona inconversa le llamó la atención a Abraham y le dijo, cometiste un error, cometiste un pecado. Y ahora me vino esta consecuencia para mí. Imagínense que Dios había mandado las consecuencias para Abimelech y para todo su pueblo. ¿Por qué? Porque dice ahí en los últimos versículos, usted lo lee en Génesis 20, dice que había cerrado la matriz de todas las mujeres a causa de Sara. Porque Sara se había ido, ¿verdad?, con Abimelech. Entonces, el cristiano no confió en Dios. Y Dios le tuvo que hablar al inconverso para que el cristiano reconociera su pecado. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos algo malo? Hay alguien que me llama la atención a mí o Dios va a usar un inconverso. Y bueno, que Dios nos ayude a permanecer fieles. Pídele a Dios sabiduría y que no, ¿verdad? Que no se descubra el pecado. Pecamos siempre, pero que Dios tenga misericordia y que yo pueda pedir perdón a Dios y volverme a Dios. Aquí la pregunta, ¿cuántas veces he pecado? Muchas. Cuidado, porque Dios puede utilizar inconversos para hacernos entrar en razón cuando no queremos reconocer el pecado. La segunda oportunidad que Abraham mintió de la misma forma, Dios usó un inconverso para que él no volviera a pecar. Podemos todavía pedir perdón de Dios por esos pecados. Y vamos a contestar esa pregunta. ¿Por qué Dios le pidió a Israel que destruyera a los amorreos? Génesis 15:16 dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ya vimos muchas cosas ahí de la vida de Abraham, lo vamos a dejar aquí y después vamos a hablar ahí de Sodoma y Gomorra. Pero ánimo, vamos a leer después entonces la tarea, vamos a leer capítulo 19, vamos a estudiar un poco de la vida de Lot, lo vamos a contestar en el próximo video y también vamos a contestar la historia, vamos a estudiar el relato bíblico sobre Ismael e Isaac y cómo Dios nos puede hablar también a través de esto. Y vamos a dar una conclusión final, porque Dios dice que los días de Abraham fueron largos y en buena vejez, y así terminó sus días. Así que también nosotros podamos terminar nuestros días siendo viejos y con una buena vejez también, porque está Dios con nosotros y nosotros estamos con Dios. Ánimo, hermanos, y que podamos también seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga.